Gracias por ver. Este sistema que acabas de ver es considerado por muchos como el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Se trata del S-400 Triunfo ruso. Son $200 millones en tecnología militar de punta. Es capaz de interceptar objetivos a impresionantes 400 kilómetros de distancia. Sus misiles cuestan 6 millones cada uno. Es considerado un escudo impenetrable en el que países como China, India e incluso Turquía, miembro de la OTAN, han invertido miles de millones para comprar. Pero aquí está el problema. Lo que te contaré ahora sorprenderá hasta a los expertos en el tema. Drones que cuestan $500, que es menos que un iPhone, están destruyendo estos sistemas como si fueran juguetes rotos. En una sola operación reciente, Ucrania diezmó un tercio de la flota de bombarderos rusos. ¿Y quieres saber lo peor? Los S-400 estaban ahí supuestamente para defenderlos, pero ni siquiera lograron detectar a los atacantes. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es que ese escudo, considerado por muchos como invencible, se convirtió en el mayor fracaso militar de la década? La respuesta, bueno, te va a sorprender. Mira, antes de 2022, el S-400 tenía una reputación casi mítica. Publicaciones especializadas lo describían como uno de los mejores sistemas de defensa aérea jamás fabricados. Y debido a esa fama, Rusia lo vendía agresivamente a todo el mundo. Pero había una verdad incómoda que nadie quería admitir. Y cuando descubras cuál es, vas a entender por qué países enteros están cancelando pedidos multimillonarios. El S-400 nunca había sido realmente probado en una guerra real. Pero tranquilo, ya había sido desplegado. Un buen ejemplo de esto fue en Siria, en 2015, después de que Turquía derribó un caza ruso. ¿Pero sabes cuántos misiles fueron disparados? 0. Fue solo una demostración de fuerza, un teatro militar, para asustar a la OTAN. El mundo quedó impresionado, los gobiernos hicieron fila para comprarlo. Pero nadie sabía realmente de lo que el sistema era capaz bajo fuego real, hasta que llegó la guerra en Ucrania y ahí el mito empezó a desmoronarse. 1 de junio de 2025. Esa fue la fecha que lo cambió todo, y lo que pasó esa noche va a reescribir todos los manuales de la guerra moderna. Ucrania ejecutó una de las operaciones militares más geniales de la historia moderna. Estoy hablando de la Operación Telaraña, pero el método que usaron es tan brillante que parece de película de acción. Detente a imaginar este escenario. 5 bases aéreas rusas repartidas en 5 usos horarios diferentes, desde Murmansk, en el oeste, hasta Siberia Oriental. Todas ellas fueron atacadas simultáneamente. ¿Y quieres saber el resultado? Más de 40 bombarderos estratégicos rusos destruidos o dañados en cuestión de horas. $7.000 millones en equipo militar se esfumaron, así de simple. Pero aquí hay un detalle que va a cambiar completamente la forma en que piensas sobre la guerra moderna. Algo que ningún experto militar previó. Los drones no volaron desde Ucrania. Fueron contrabandeados dentro de Rusia. La forma en que lo hicieron es, como mínimo, genial. Los drones fueron escondidos en camiones comerciales comunes, con techos que podían abrirse de forma remota. Y lo más irónico es que conductores rusos, sin saber nada, transportaron esas armas que iban a devastar su propia fuerza aérea. ¿Te imaginas la ironía? Ahora imagina la escena. 117 drones mortales, silenciosos como fantasmas, escondidos a pocos metros de los bombarderos más caros de Rusia.
Cuando los camiones llegaron a los puntos estratégicos, operadores en Ucrania abrieron los techos de forma remota y lanzaron los drones. Volando bajo, prácticamente a nivel del suelo, eran invisibles para los radares S-400, que fueron diseñados para detectar amenazas que vienen de lejos y desde arriba. Los drones atacaron los puntos más vulnerables de los bombarderos, los tanques de combustible en las alas. Una sola explosión en esos puntos es suficiente para garantizar la destrucción completa de la aeronave. La precisión fue quirúrgica y la coordinación épica. ¿Y quieres saber dónde estaban los sistemas S-400 que costaron 200 millones cada uno? Bueno, estaban mirando al horizonte mientras el verdadero peligro se arrastraba a sus pies. Completamente inútiles. Deja que eso se asiente un momento. Y eso nos lleva a la pregunta crucial. ¿Cómo puede un sistema de 200 millones de dólares ser tan vulnerable? La respuesta está en su propia filosofía de diseño. Y cuando entiendas eso, te quedará claro por qué la guerra cambió para siempre. El S-400 fue optimizado para ser un escudo contra bombarderos estratégicos y misiles balísticos. Es como tener un paraguas gigante contra la lluvia, pero ser atacado por hormigas en el suelo. Ucrania terminó descubriendo ese punto ciego y lo convirtió en un arma letal. Y para lograr eso, tienen unas estrategias que te van a impresionar. La primera de ellas es una táctica llamada saturación. De forma sencilla, lanzan enjambres de drones baratos, a veces decenas al mismo tiempo. El S-400 logra detectar algunos, pero no puede procesar y atacar tantos objetivos al mismo tiempo. Es como intentar matar moscas con un cañón. Mientras el sistema gasta misiles de millones de dólares en drones de 500, otros drones pasan desapercibidos. La segunda táctica es aún más genial. La caza de los ojos. Y cuando entiendas cómo funciona, te va a quedar claro por qué los rusos están desesperados. Funciona así. Ucrania envía drones señuelos cerca de una zona defendida por S-400. Los operadores rusos nerviosos encienden sus radares poderosos para rastrear la amenaza. En el momento en que el radar emite, se convierte en un faro que revela su ubicación exacta. Esa información se transmite instantáneamente a unidades de ataque de largo alcance, que disparan misiles de precisión como los ataque MS estadounidenses. El objetivo no es el lanzador de misiles, sino el radar y el vehículo de mando. Sin sus ojos y cerebro, el S-400 se convierte en un montón de metal inútil. ¿Cómo reaccionarías si fueras un general ruso viendo que esto sucede? Y para lograr realizar estos ataques, la OTAN también ha ayudado bastante, principalmente con guerra electrónica avanzada. Durante los ataques, sistemas de interferencia ciegan o confunden los radares rusos. Incluso si detectan algo, no logran obtener un bloqueo firme en los objetivos. Ahora, considera lo siguiente. Hasta mediados de 2024, los informes sugerían que una cuarta parte de todos los sistemas S-400 desplegados en la zona de conflicto habían sido destruidos o dañados. Así es. Aquel que se suponía iba a ser el escudo impenetrable se convirtió en el objetivo preferido de los ucranianos. ¿Y quieres saber cuál fue la respuesta rusa? Prepárate, porque lo que viene ahora es casi cómico. Bueno, ellos actuaron por desesperación. Rusia trajo otro sistema aún más nuevo, como si viniera del futuro. Estoy hablando del S-500 Prometeo, un sistema que se supone que es revolucionario, capaz de interceptar misiles hipersónicos e incluso satélites en el espacio. ¿Pero sabes cuál es el problema? Rusia solo construyó un sistema 500 en todo el mundo. Y peor aún, sigue siendo prácticamente un prototipo. Y ese único S-500 fue desplegado en Crimea, específicamente para proteger el estratégico puente de Kerch. Su primera misión real fue interceptar misiles de ataque MS estadounidenses, pero el resultado, bueno, ya se lo puede imaginar, fue un fracaso total. Los misiles pasaron por el sistema del futuro como si no existiera. La primera prueba de combate real se convirtió en el primer fracaso público. ¿Te imaginas la humillación?
Y mientras Rusia luchaba con sus sistemas defectuosos, Ucrania estaba construyendo algo completamente diferente. Con la ayuda occidental, crearon una red de defensa integrada usando sistemas Patriot estadounidenses, NASAMS noruegos e Iris-T alemanes. La diferencia no es solo técnica, es filosófica. El S-400 intenta crear un escudo gigante por sí solo. El Patriot trabaja en red como una orquesta donde cada instrumento tiene su papel. Un sistema de naciones detecta, un Iris-T rastrea, un Patriot intercepta. El resultado es asombroso. La tasa de éxito es del 94% contra casi 900 amenazas aéreas rusas. Y hay más. En mayo de 2023, una batería Patriot ucraniana hizo algo que la propaganda rusa decía que era imposible. Interceptó un misil Kinzhal que Rusia vendía como un arma hipersónica invencible. Cuando el Patriot derribó el Kinzhal sobre Kiev, no solo protegió vidas ucranianas, sino que destruyó años de mercadotecnia militar rusa. Pero espera, si los S-400 son tan vulnerables, ¿cómo es que Ucrania logra ser tan precisa en los ataques? La respuesta está ocurriendo en una guerra que no puedes ver. La verdadera revolución está sucediendo en el campo de batalla digital. Mientras ves explosiones y misiles, la verdadera guerra ocurre en el mundo de los datos y algoritmos. Empresas estadounidenses como Palantir y Scale Inteligencia Artificial transforman montañas de información de satélites, drones e interceptaciones en coordenadas precisas en cuestión de minutos. ¿Quieres saber qué implica eso en la práctica? Un dron sencillo de $500 se convierte en un arma de precisión letal cuando es guiado por una red de inteligencia de miles de millones. Es lo que llaman EE Overmatch. La capacidad de pensar y adaptarse más rápido que el enemigo, incluso estando en menor número. Ucrania está desarrollando drones equipados con sistemas que usan inteligencia artificial para vuelo autónomo y reconocimiento de objetivos. A diferencia de los drones convencionales, estos no dependen de sistema de posicionamiento global ni de comunicación constante con los operadores, lo que los hace prácticamente inmunes a la interferencia electrónica rusa. Como puedes ver, la guerra se ha convertido en un laboratorio de innovación en tiempo real. Lo que antes tomaba meses, ahora está tomando semanas para desarrollarse. Un ejemplo notable son los drones guiados por fibra óptica, que Rusia desarrolló para evadir la interferencia ucraniana. Ucrania, por su parte, respondió con drones interceptores que cazan los drones rusos en el aire. Es una carrera por la innovación donde quien se adapta más rápido sobrevive. Y en esta carrera militar, ¿quién crees que está ganando? Bueno, sería fácil suponer que es Rusia, ¿cierto? Al final de cuentas, ellos son considerados uno de los países más poderosos en cuanto a capacidades militares. Pero esa suposición es completamente falsa. ¿Quieres saber por qué? Porque lo que te voy a contar ahora revela por qué las superpotencias pueden ser derrotadas por países más pequeños. La respuesta está en las raíces podridas del sistema ruso. Mira, Putin tomó la decisión de invadir Ucrania basándose en información distorsionada de sus servicios de inteligencia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y el Servicio Federal de Seguridad prometieron que el ejército ucraniano colapsaría, que Kiev caería en pocos días y que la población ucraniana recibiría a los rusos como libertadores. Nada de eso sucedió. La segunda raíz del fracaso es la corrupción endémica. Y en ese sentido, los problemas son innumerables. Generales venden combustible en el mercado negro, comandantes desvían presupuestos, equipos básicos nunca llegan a las tropas. Cuando llegó la orden de invadir, muchos batallones rusos se quedaron sin combustible a pocos kilómetros de la frontera. Los soldados recibieron raciones caducadas y fueron obligados a usar radios comerciales inseguras. Ahora, quizá te estés preguntando, pero espera, si Rusia tiene tantos problemas, ¿cómo logra mantener esta guerra? Bueno, la respuesta es simple. Esto se ha convertido en una batalla de coaliciones globales. Del lado ruso tenemos a China, Irán y Corea del Norte. China por sí sola suministra el 89% de la tecnología que Rusia necesita.
Irán envió miles de drones. Corea del Norte suministra millones de proyectiles e incluso soldados. Por otro lado, casi 50 naciones apoyan a Ucrania. Estados Unidos ha donado más de 66.000 millones de dólares por su cuenta. Y el resultado práctico de esto está siendo devastador para Rusia. Ucrania está causando pérdidas a Rusia en una proporción de 5-1. Para que te des una idea, desde enero de 2024, Rusia ha perdido más de 1.100 vehículos blindados, casi 4.000 vehículos de combate y más de 1.800 tanques. Es muchísimo. Y entonces llegamos al sistema que mostramos al principio del video. Y ahora vas a entender por qué esa imagen impresionante del S-400 se convirtió en un símbolo del fracaso ruso. Él forma parte de una ecuación donde las matemáticas simplemente no cuadran. Un S-400 cuesta 200 millones. Un dron ucraniano cuesta $500. Para interceptar 20 drones, Rusia gasta 120 millones. Los ucranianos gastan 10.000. Si solo un dron pasa, destruye equipo de cientos de millones. Es prácticamente imposible para Rusia ganar esta guerra económicamente. Y eso lo cambió todo. La guerra en Ucrania expuso una nueva era donde la adaptabilidad supera a la fuerza bruta. Y ahora muchos países están cancelando sus pedidos de S-400. Ese mito de la superioridad rusa terminó, haciéndose pedazos en los campos de batalla de Ucrania. Ucrania reescribió las reglas de la guerra moderna. El futuro no pertenece a quien tiene más dinero, sino a quien piensa más rápido. Ahora dime una cosa. Después de ver cómo $500 pueden destruir 200 millones, ¿todavía crees que las victorias militares se compran con dinero? ¿O será que estamos viendo el nacimiento de una nueva era, donde un país pequeño puede derrotar a una superpotencia usando solo creatividad? Deja tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo repensar algo sobre la guerra moderna, suscríbete al canal y compártelo con ese amigo tuyo que le gustan los temas militares. Eso ayuda muchísimo al canal a crecer y a producir más contenido de este tipo. Hasta la próxima.